El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Still Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Renting Dragon aquí con un nuevo video. Y hoy les vengo con un video que a lo mejor ya hice antes, no me acuerdo. Pero si lo hice antes, quiero volver a hablar de ello. Y si no lo he hecho antes, pues ya era hora de que lo hablara. Y es básicamente... Y quiero volverlo a hablar si ya lo había hablado antes. Luego no me acuerdo porque los videos más viejos luego hasta se me olvidan. Pero quiero volverlo a hablar porque he notado que más gente está apoyando esta idea, que para mí es una idea pésima. Y después voy a explicar por qué es pésima. Después de dar toda la explicación de por qué no estoy de acuerdo, voy a explicar por qué pienso que es pésima. Porque es la parte más interesante, el por qué pienso que esta idea es pésima. Y es la de que los videojuegos son arte. Si lo dijera gente cuya opinión no me importa, no me preocuparía, pero es que veo a gente cuya opinión es valiosa, cuya opinión estoy de acuerdo con ellos generalmente, diciendo que los videojuegos son arte, y eso a mí me parece una pésima idea, me parece, yo diría, hasta preocupante, contraproducente. Después voy a explicar por qué, pero voy a decir por qué yo pienso que los videojuegos no son arte. Los videojuegos no son arte porque son, primero, un juego, y un juego y un arte no es lo mismo. Sí, puedes argumentar que hay elementos artísticos en los videojuegos, y en esto sí estoy de acuerdo. Hay elementos artísticos en los videojuegos. Tienes música, tienes cinematografía, tienes actuación, tienes literatura, tienes obviamente ilustración. Incluso yo diría que como una rama de la ilustración junto con la escultura tienes modelaje en 3D. Tienes elementos artísticos, tienes arte integrada en el juego, pero lo más importante es que sea un juego. Por eso yo no voy a aceptar la idea de que los videojuegos son arte, porque lo más importante es que sea un juego, lo más importante es que sea entretenido, que sea divertido, que tenga un desafío que requiera de que tú superes ese desafío, algo así. O sea, por ejemplo, si hablamos de juegos, físicamente tienes los juegos de tablero, juegos de mesa, tienes el ajedrez, tienes Monopoly, tienes Warhammer, tienes Magic. Son juegos, no son arte. A pesar de que tienen elementos artísticos. Hay piezas de ajedrez que son literalmente estatuas. En miniatura, pero estatuas, ¿no? Del nivel de detalle que tienen es el de una estatua. Ya desde el momento que les das forma es escultura, ¿no? O sea, ya desde hasta la pieza más básica es escultura. Pero hay unas que tienen mucho detalle. Warhammer, las figuras que tienen es escultura. Magic tiene obviamente ilustración, ¿no? O sea, las cartas están ilustradas, ¿no? Incluso unos naipes así bien básicos, todos los naipes tienen ilustración. Monopoly, ilustración y escultura. Warhammer también literatura, porque recordemos que tiene historia, igual Magic. Pero como tal, primero que nada, esperen un segundo. Como tal, primero que nada, son un juego. El propósito es divertir. El propósito es tener un desafío. Hay juegos que no son de desafío. Hay juegos que son diversión pura, ¿no? O sea, diversión, entretenimiento. Pero generalmente los juegos vienen con un desafío a superar, ¿no? O sea, ya sea de un solo jugador o en equipo, los juegos generalmente vienen con un desafío, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a jugar ajedrez, pues el desafío es superar a alguien más. Si te pones a jugar Magic, el desafío es vencerlo. Si te pones a jugar solitario, el desafío es completar las cartas sin cometer ningún movimiento equivocado. Incluso los juegos de un solo jugador generalmente vienen con un desafío, ¿no? Y como dije, el objetivo es entretener, el objetivo es divertir. No es un consumo pasivo, como es muchas veces el consumo del arte, que el artista realiza algo, pero el espectador, el consumidor final, es de cierta forma pasivo. Tú no vas y te pones a jugar con la estatua. Tú no vas y te pones a jugar con la pintura. Lo haces y te vas a la cárcel. Hay algunas obras de arte enfocadas en la interactividad, pero aún así, generalmente el objetivo es dar una experiencia, no es tanto la diversión. Y yo pienso que los videojuegos deberían de enfocarse en la diversión. Ya después explicaré por qué, y por qué justamente, porque eso conecta con el hecho de que yo piense que es una idea contraproducente. La cosa es que al final lo más importante para un videojuego es que sea un juego, que tú juegues. Incluso el juego más básico, Pong, que no hay nada de arte ahí.
bueno, algunos podrían argumentar música, por el audio, o o ilustración por los píxeles, pero en realidad son cuadros, una barra, bueno, rectángulos, una barra y un puntito, bueno, un cuadradito, un píxel que se mueve. Eso es todo. Y eso es divertido. Es más divertido de lo que te imaginas, al punto de que incluso actualmente sigue siendo vigente de cierta forma. Igual como el juego, cuando no tienes internet, el juego del dinosaurio en tu navegador, ¿no? Que creo que ya no existe, ¿no? Pero había antes un juego de un dinosaurio en el navegador. Si no tenías red, podías ponerte a jugar un juego del dinosaurio en el navegador. Lo importante es que sea divertido. Eso es lo que yo pienso que es más importante para un juego, que sea divertido. Es como un juguete. Incluso vi a alguien que criticaba, justamente daba un contraargumento diciendo, creo que era Notch, que los videojuegos no son arte, son un juguete complejo. Me parece un argumento totalmente válido y totalmente cierto. Y justamente creo que sí era Notch, el creador de Minecraft. Quien, por cierto, sabe más de videojuegos que el promedio. Entonces, creo que sí era un desarrollador de videojuegos. Por eso pienso que era Notch, porque es de los pocos que sigo en las redes. Que dijo eso, de que los videojuegos no son un arte, deberían de ser catalogados como un juguete complejo. Yo pienso que tiene más sentido. Justamente con los videojuegos de un solo jugador sí es más como un juguete. Porque justamente, por ejemplo, no lo sé, si te pones a jugar con tus Transformers, ¿no? Y hay como tal elementos artísticos en eso, hay diseño gráfico, bueno, ilustración de entrada en el empaque, hay escultura en la figura, todo, pero es un juguete. Igual, por ejemplo, los Beyblades, ¿no? Te pones a jugar con Beyblades junto con tu amigo y pues es un juguete y es un juego a pesar de que tenga elementos artísticos. O sea, si los ves, sobre todo los modelos más recientes, luego tienen unos detalles bastante estéticos y algunos a la vez estéticos y funcionales. Entonces, los videojuegos como tal, no pienso que sea bueno considerarlos como arte, no pienso que sea válido considerarlos como arte, porque tienen un elemento lúdico que carece incluso el arte interactivo. Como dije, el arte interactivo está enfocado en la experiencia y no en lo lúdico. Los videojuegos tienen un elemento lúdico que el arte interactivo no posee y no está pensado para poseer. También eso es algo importante. Justamente eso es lo que lo separa de un juego. Justamente eso es lo que lo separa de un juguete. Las obras de arte interactivas no tienen el propósito lúdico en la intencionalidad de su existencia. En cambio los videojuegos sí. Por eso tienen puntajes, por eso tienen recompensas. Justamente algo muy importante es cuando terminas un nivel en un videojuego, recibes algo. O cuando terminas una batalla o algo, no lo sé, recibes objetos, recibes experiencia, recibes algo que simboliza superaste este desafío. O simplemente avanzas al siguiente nivel y ya como tal eso es una recompensa, hasta que recibes el final, que es la recompensa de ver toda la historia completa. En cambio, una obra de arte, generalmente, como dije, incluso el arte interactivo no viene con ese factor. No es como que haya una obra de arte interactivo que tú sigas el patrón determinado de la obra de arte y después te da un chicle. Se están dejando pasar oportunidades, aunque seguro en México un solo güey vacía toda la máquina de chicles, ¿no? Pero se están dejando pasar oportunidades. La cosa es que no hay un elemento lúdico. Y muchas veces cuando justamente ves un objeto que tiene un elemento lúdico, a pesar de que tenga elementos artísticos, pues ya no lo ves como una obra de arte. Entonces por eso me niego a aceptar que los videojuegos sean una obra de arte. Y lo más importante es porque no quiero, y esa es la razón por la cual yo pienso que es contraproducente. Ahora sí ya vamos a la parte, ya rumbo al final del video, lo dejamos para la segunda mitad, se puede decir. Vamos a la parte de por qué me niego a aceptar los videojuegos como arte y por qué no soy el único que ha dado este argumento. No quiero que los idiotas que te venden un plátano como una obra de arte se metan en la industria de los videojuegos y se están metiendo. No quiero que haya gente que bajo el argumento de que es arte, y ya los he visto, sobre todo no desarrolladores de videojuegos, sino periodistas de videojuegos, aunque sí creo que Neil Druckmann lo dijo también. No quiero que esos
idiotas pedantes de la industria del arte se metan en los videojuegos y digan que los videojuegos no necesitan ser divertidos o que no deben ser divertidos, y que empiecen a quitarle, justamente arrebatarnos a todos ese elemento lúdico que es lo que nos gusta de los videojuegos, que empiecen a hacer videojuegos que son inherentemente tediosos y aburridos, que son intencionalmente tediosos y aburridos. Cuando un juego es tedioso y aburrido, generalmente es visto como un juego malo, o al menos no es un juego que le guste a la persona que lo ve así. Por ejemplo, en mi caso, a mí me parecen sumamente tediosos los juegos de mundo abierto, como por ejemplo Fallout. O sea, Fallout 3, que fue el que jugué, y New Vegas, me parecen sumamente tediosos. Y si bien tengo curiosidad de jugar el 4, también pienso es que esto va a ser muy tedioso, así que me la pienso en jugarlo. Dragon Age lo jugué y no lo terminé porque me pareció tedioso. Entonces, sí es cierto que hay juegos que son tediosos para las personas a nivel individual. Esperen un segundo. Sí es cierto que hay juegos que a las personas a nivel individual les pueden parecer sumamente tediosos. Incluso, por ejemplo, conozco gente que encuentra tedioso Warframe, que encuentra tedioso algunos otros juegos que yo juego, por ejemplo Genshin Impact. Sobre todo eso es algo muy común con los juegos en línea, ¿no? Y sobre todo con los gratuitos, que hay gente que los encuentra sumamente tediosos por el hecho de que, pues sí, generalmente requieren que juegues más para poder conseguir las cosas. Ay, falló la cámara. Como decía, para poder conseguir las cosas interesantes del juego se requiere que tú inviertas tiempo, ¿no? Entonces hay gente que los puede encontrar muy tediosos, pero la idea no es que sean tediosos. La idea no es que sean tediosos, y no son tediosos para todos. Como dije, cuando un juego es tedioso para todos, generalmente es un mal juego. Pero en el arte hay arte que es tedioso intencionalmente, y que se justifica con el argumento de que es arte. Esa gente que hace arte de mierda, que hace arte malo, que hace lo que este tipo, no me acuerdo qué se llamaba, pero era un así como crítico de arte, llamaba amparte, que es lo que otros llaman antiarte, que es lo que yo llamo basura, que es lo que yo llamo arte basura, o arte de mierda, o arte moderno, arte progre. De hecho, generalmente yo lo asocio justamente con el progresismo. ¿Por qué? Porque es muy común que los progres hagan este tipo de basura. Ese tipo de gente no quiero que esté echando a perder mis pasatiempos. No quiero que un día de repente ahora ya la gran mayoría de los juegos sean basura, porque esa es la gente que se ha metido. Ese es el tipo de gente que ha hecho que ahora haya un montón de videojuegos con esto de borroneo de movimiento, el motion blur, que tengan aberración cromática y cosas así que vienen de la industria del cine. Ya antes había hecho un video sobre esto, que son características que vienen de la industria del cine, que realmente no hacen falta en los videojuegos, pero como estos tipos básicamente salieron del cine en realidad, o sea, son gente que está obsesionada con lo cinemático, con la cinematografía, y no les interesa el aspecto lúdico, pues a huevo tienen que meter esto. Y ahora ya hay un montón de juegos que lo tienen porque, oye, es que los pros lo tienen, nosotros también. Como no quiero eso, como no quiero los vicios de la industria del arte en la industria de los videojuegos, pienso que es contraproducente, pienso que es una idea pésima el catalogar los videojuegos como arte, y prefiero, como dije, explicar por qué no se deberían de catalogar como arte e ir ahuyentando a esta gente de la industria, decirles, no, es que lo más importante para un videojuego es el elemento lúdico, por lo tanto tu juego tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido. Si no vas a hacer un videojuego divertido y entretenido, lárgate, no queremos tu basura artística aquí. Y creo que si era Neil Druckmann, porque fue alguien que hizo un juego polémico, y que estoy casi seguro que o era Neil Druckmann o era Randy Pitchford, que los dos, era uno de esos dos idiotas, porque los confundo mucho, los revuelo mucho. Casi seguro que fue Neil Druckmann, después de que de que saliera The Last of Us 2, que dijo que los videojuegos no necesitaban ser divertidos. Luego busco quién era y cuando lo encuentre les digo. Pero la cosa es, cuando alguien dice algo así de estúpido, es cuando te das cuenta que esta gente es un peligro para la industria de los videojuegos. ¿Por qué? Porque van a hacer juegos que no son divertidos, van a hacer juegos que no vas a querer jugar, van a hacer juegos tediosos intencionalmente, van a ser el equivalente en videojuegos al plátano pegado a la pared. Entonces, como yo no quiero el equivalente en videojuegos al plátano pegado a la pared en mis pasatiempos,
No quiero a esta gente en la industria de los videojuegos. Y como no quiero a esta gente en la industria de los videojuegos, no quiero reconocer los videojuegos como arte. No quiero darles argumento para poderse meter. No quiero darles justificación para poderse meter como las malditas tenias que son a una industria que ya de por sí está jodida por esta gente desde antes. Bueno, eso es todo por hoy. Rantin Dragon se despide y que tengan un excelente día.